Bienvenidos al video en donde vamos a explicar la relación y el impacto de la depresión con la insuficiencia cardíaca. Vamos a ello. La depresión y la insuficiencia cardíaca son patologías naturalmente distintas que podría pensarse que no existe una relación bien establecida o tan estrecha entre ellas. Sin embargo, la prevalencia entre estas dos patologías muestra un porcentaje entre 17 y 37%, de acuerdo a la autora Jimena Santillán y su grupo de colaboradores en esta obra llamada Depresión e insuficiencia cardíaca crónica, causa o consecuencia. Por lo tanto, nos hace una idea de esta relación existente y que no se toma siempre en cuenta en este tipo de pacientes con depresión e insuficiencia cardíaca ya establecida. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y depresión a la vez muestran niveles altos de cortisol y a su vez de sodio y linfocitosis. Esto igual citado en esta obra de Santillán Jiménez. El eje neuroinmunoendocrino es muy importante para la regulación del cuerpo humano y juega un papel fundamental en nuestro caso de interés, que es depresión en pacientes con insuficiencia cardíaca. Para entenderlo mejor, hay que hacer mención de algo. El estrés psicológico y el estrés físico actúan de manera equivalente en el cuerpo humano. ¿Qué podemos considerar como un estrés físico y un estrés psicológico? El estrés físico lo podemos considerar como un traumatismo, una infección que esté padeciendo el paciente o una enfermedad crónica en el paciente. Para conceptualizarlo dentro de nuestro tema de interés, tomaremos esa enfermedad crónica como la insuficiencia cardíaca. Y el estrés psicológico o emocional lo podemos considerar como ansiedad o depresión. Para enlazarlo con nuestro tema, tomaremos la depresión en el estrés psicológico. Por lo tanto, los pacientes con depresión y que tengan insuficiencia cardíaca tendrán activado su sistema neuroinmunoendocrino. Este sistema será activado de manera prolongada y aumentarán los niveles de los compuestos que liberan. Por ejemplo, el cortisol y las citocinas. ¿Qué va a pasar con el paciente? Los niveles elevados de citocinas afectan al músculo cardíaco en su contractibilidad. Por lo tanto, si disminuimos la contractibilidad del músculo cardíaco, disminuimos el gasto cardíaco. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca sería muy perjudicial. El cortisol elevado y de manera prolongada inmunodeprime. Entonces, el paciente sería más susceptible a infecciones que podrían exacerbar su situación. Por otra parte, es importante mencionar que dentro de las consecuencias de la activación prolongada y en niveles muy altos del eje neuroinmunoendocrino, se encuentra la susceptibilidad a un estado protrombótico. Por lo tanto, este estado puede ocasionar la oclusión de coronarias, que a su vez comprometería la perfusión del músculo cardíaco y en cualquier momento dañarlo, y por lo tanto dañamos aún más la capacidad de bomba del corazón. También es importante considerar que los pacientes con depresión, dentro de su cuadro clínico, tienen un desapego al tratamiento. Entonces, esto juega un papel fundamental en un pronóstico del paciente. Cuando existe un desapego, va a existir mayor probabilidad de una descompensación en su insuficiencia cardíaca. En estos pacientes llega un momento en donde tenemos que considerar el metabolismo de la célula. Cuando la presión ventricular iguala a la presión aórtica, como ya lo vimos, o la presión aórtica baja hasta igualar a la presión ventricular, el tiempo de perfusión coronaria va a disminuir. Por lo tanto, la célula no tendrá el oxígeno necesario para su metabolismo. A su vez, si existe una oclusión de las coronarias, por ejemplo, por el estado protrombótico susceptible del paciente cuando el eje neuroendocrino se encuentra en desequilibrio, entonces también tendríamos que considerar su metabolismo. ¿A qué me refiero? El metabolismo de la célula va a cambiar de aerobio a anaerobio. ¿Por qué? Porque no tiene el oxígeno suficiente para poder obtener su energía. Entonces, en la glucólisis va a pasar hasta el piruvato. Y del piruvato lo va a pasar a lactato. Y del lactato es el metabolismo anaerobio. Sin embargo, existen consecuencias también de esto. El lactato, al elevarse a nivel sanguíneo, va a ocasionar
acidosis láctica, que es un tipo de acidosis metabólica. Y a su vez, la acidosis provoca la disminución de la contractibilidad del corazón. Y esto exacerba aún más el cuadro de nuestro paciente. En esta imagen tenemos los factores que influyen en el flujo sanguíneo coronario. Por debajo tenemos en una línea azul a la presión ventricular y arriba en una línea roja a la presión aórtica. Entre ellas se encuentra la ventana del flujo coronario, que es indispensable para que el miocardio tenga la perfusión correcta. Ahora, hablando de una insuficiencia cardíaca, ¿qué podría aumentar el flujo o la presión ventricular? En este caso, en la insuficiencia cardíaca existen mecanismos compensatorios para tratar de aumentar el gasto cardíaco y la fuerza de eyección del corazón. Por lo tanto, existe el aumento de la volemia y esto aumentaría la presión ventricular, lo cual podría igualar a la presión aórtica, disminuyendo entonces la ventana de perfusión coronaria. Ahora, cuando el corazón, por ejemplo, en una descompensación, sin tener estos mecanismos compensatorios, el corazón no tendría la fuerza correcta para eyectar el volumen necesario. Por lo tanto, la presión disminuiría y la presión aórtica también disminuiría y entonces igualaría a la presión ventricular. Por lo tanto, la perfusión coronaria estaría comprometida. En los pacientes con depresión e insuficiencia cardíaca, como ya lo hemos mencionado dentro de su cuadro, existe un desapego hacia el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, estos pacientes también son tratados con antidepresivos. Los antidepresivos son causa de sobredosis y en pacientes con depresión son más susceptibles a la sobredosis por estos fármacos. A su vez, estos pacientes buscan un alivio a su padecimiento. Por lo tanto, es ahí cuando pueden caer fácilmente en administrarse mayor miligramaje del fármaco o acortar los tiempos de administración del mismo. Y para ello podemos explicarlo con esta imagen, en donde tenemos el efecto del fármaco y su relación con la ventana terapéutica. Como vemos, es una representación de un fármaco por vía oral que va aumentando de acuerdo a su absorción, hasta llegar a sus concentraciones plasmáticas que le permitan estar en la ventana terapéutica. Y posteriormente observamos cómo va disminuyendo esta gráfica, ya que en este momento las fuerzas de metabolismo y de excreción son mayores a las de absorción y su distribución. Entonces, en pacientes depresivos que aumentan el miligramaje y acortan los tiempos de administración del fármaco, este aumento será cada vez mayor. No existirá este metabolismo y excreción que garantice su caída y su liberación de nuestro organismo. Entonces, aumentará hasta llegar a la concentración mínima tóxica, lo cual será perjudicial para el paciente y entonces tendrá sus efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos que nos importan en los antidepresivos a nivel cardiovascular? Las arritmias. Las arritmias son causa de insuficiencia cardíaca. Pueden ser taquiarritmias o bradicardias. Por ejemplo, en las taquiarritmias tenemos el tiempo acortado de la diástole. Por lo tanto, si acortamos el tiempo de la diástole, entonces vamos a comprometer la perfusión coronaria y entonces dañaríamos el músculo cardíaco. En la bradicardia, el músculo cardíaco no se contrae de manera adecuada también y de manera con la frecuencia que requiere el humano. Por lo tanto, disminuye la contractibilidad del corazón y entonces disminuye la fuerza de eyección y entonces disminuye la presión aórtica como en la gráfica que hemos explicado y la ventana de perfusión coronaria queda. Muchas gracias por su atención. Fue un placer explicar este tema y hasta la próxima.